El viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en este claroscuro surgen los monstruos. Esto escribió el viejo Sardo cuando en Europa se alzaban las fuerzas oscuras que pondrían en riesgo al mundo en los años 30 del siglo pasado. Hoy nos encontramos en la misma situación. Peligros y esperanzas se juntan para hacer del futuro algo incierto. Acompáñenos en este viaje para comprender en qué punto de la historia nos encontramos y avisorar un nuevo horizonte que deje atrás los peligros de nuestra época. Esto es El Mundo en Claroscuro. El racismo es uno de los fenómenos sociales que marcan el día a día en cualquier país del mundo. Con diferentes matices, el racismo es una práctica que denigra de grupos poblacionales por su color de piel y prácticas culturales. Pero no es solo algo nacional, en la relación entre países también se puede percibir estos elementos. Recientemente, con la distribución de las vacunas a nivel global, se privilegió a aquellos países del norte global, mientras que los países de África recibieron unas pocas vacunas. Además de sufrir una estigmatización debido a las nuevas variantes surgidas en su territorio, que no se vio con variantes surgidas en el norte global. Los territorios negros siguen siendo pues víctimas del racismo sistémico y por lo tanto continúan rezagados a nivel nacional e internacional. Con la conducción de Juan Camilo Castillo y la producción de Sergio Hernández, esto es El Mundo en Claroscuro y hoy hablamos de racismo estructural a nivel internacional. Para hablar de este tema, contamos con dos invitadas. La primera es Lucía Espinosa, quien es socióloga de la Universidad Autónoma del Estado de México y doctora en Ciencias Sociales. Actualmente se desempeña como docente de la misma universidad. Bienvenida, Lucía, es un gusto tenerte con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto también estar por acá. También quiero agregar, soy miembro de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra y de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos y por esa valiosa claridad. Nuestra segunda invitada es Marta Rosas, quien es abogada con maestría en Historia de la Universidad del Valle. Actualmente se encuentra realizando estudios de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas y paralelamente es docente en Derecho de la institución universitaria CESMAG en Colombia. Marta, para ti también un saludo y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenas tardes por la invitación que se me ha extendido a participar de esta charla tan interesante. Quisiera agregar que una de mis pasiones también es la etnoeducación, por ello también formo parte del Centro de Memorias Étnicas de la Universidad del Cauca. Feliz tarde para todos los partícipes. Muchas gracias a ti y igualmente muchas gracias por tu claridad. Bueno, en nuestro podcast nos gusta comenzar por lo más básico y así lograr un entendimiento común sobre el tema que nos ocupe en cada capítulo. En ese sentido, nos gustaría saber, pensando en la relación entre los países del norte y del sur global, ¿qué relación tiene el colonialismo y el racismo estructural? Quisiera empezar contigo, Marta. Bueno, muy interesante este tema que propones para el inicio. Yo creo que es necesario aclarar que estas dos categorías se imbrican y no se puede hablar de una sin la otra. Es decir, no hay racismo sin raza y no hay raza sin racismo. Y aparte, pues todo esto bajo la urdimbre del colonialismo. Entonces yo quisiera aclarar que el racismo lo entiendo yo como una modalidad, una forma de discriminación efectuada por ciertas adscripciones raciales que se le atribuyen ya sea a un individuo o a una colectividad. Por raza, yo creo que ya hay un consenso también muy amplio en que es una construcción histórica y ahí es donde viene la necesaria interrelación con el colonialismo, ya que está inscrita ideológicamente en el colonialismo y que ha operado como un dispositivo que ha producido y ha tramitado una diferencia jerarquizada. Aquí es necesario aclarar que siempre que estamos hablando de este dispositivo de administración y de producción de la diferencia, estamos hablando de que implica una jerarquización. Yo también quisiera adscribirme como al pensamiento de Fanon, en el que nos menciona cómo el colonialismo debemos entenderlo de una manera amplia, no solo como los aparatos militares, como los aparatos administrativos de una dominación física sobre poblaciones, sobre topografías,
sino que también tenemos que tener en cuenta esa dimensión discursiva del colonialismo, en el que produce unos discursos en los que se inferioriza a los colonizados. Sin esta producción de ese discurso inferiorizador, no podríamos hablar de racismo en estos términos. Interesante también ahí la perspectiva de Fanon, como desde el psicoanálisis hace esa reflexión sobre cómo este discurso inferiorizante cala tanto en el colonizado que incluso pues, lo interioriza y lo lleva a hacer lo suyo. Y de ahí pues la tragedia de estos pueblos subalternizados en los que se les ha endilgado esa marcación de otredad, por así llamarlo, respecto a ese ego conquistador y colonizador. Muchas gracias por tu respuesta. Quisiera, antes de hacer un pequeño apunte, conocer cuál es la perspectiva de Lucía al respecto. Bueno, pues quiero enfatizar que es un tema justamente muy actual, muy interesante y que viene de unas raíces históricas muy profundas. Primero, existen dos momentos históricos que justamente han dado lugar a eso que llamamos racismo. Por un lado está la conquista y por otro la colonización, como lo vienen planteando, ¿no? Esta colonización europea en América, la vaina Yala, desde los siglos XV y XVI. Esto justamente da pie a la repartición de nuestro territorio, en América específicamente, entre estas potencias europeas. Ahora, según el antropólogo Eduardo Menéndez, hay antecedentes de procesos españoles coloniales basados en diferenciaciones de las personas por diferencias culturales, ¿no? Específicamente de tipo religioso, y no en criterios de tipo biológico, ¿no? Como se pensaba, una limpieza de sangre. Así, por ejemplo, el racismo biológico surge en sociedades caracterizadas por un desarrollo económico-político, por una expansión colonial. Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo XIX, las justificaciones religiosas pasan a ser de tipo científica, desde la antropología, por ejemplo, tanto en términos biológicos como civilizatorios, esta cuestión del racismo. Entonces, el racismo biológico se apoya en un primer momento en criterios de diferenciación racial entre personas, pero ya no solamente basados en la religión, ¿no? Como se comenzó a plantear, sino que basados en la raza, que justamente es un concepto, como ahorita lo mencionó Marta, construido a través de indicadores de ciencia dura y de la teoría de la evolución, que podía ser, ¿no? O que es resignificada en términos racistas. Ahora, en el caso de la conquista y la colonización española, ¿no? Sobre todo en el continente americano, y más allá de las formas de explotación de la mano de obra indígena y de los mecanismos de distanciamiento social, o sea, entre españoles y nativos a través de un sistema de castas, las características socioeconómicas también de la Nueva España precapitalista y los principios religiosos cristianos conducen a establecer concepciones ideológicas y contradictorias de los indígenas. Por ejemplo, en relación a esto, el sacerdote Juan Ginés de Sepúlveda considera las comunidades nativas americanas como bárbaras e inferiores, incapaces de gobernarse. Por otro lado, Bartolomé de las Casas cuestionaba esta visión que a final de cuentas rigió en la dominación española, ¿no? Concepciones discriminatorias que justificaron la esclavitud, pasaron por lo religioso y luego se modificaron al generarse un proceso masivo de conversión religiosa de las comunidades indígenas. Algo grave relacionado con esto, con este surgimiento del racismo, es que vino todo este proceso acompañado de episodios muy agudos de violencia que fueron usados con el objetivo de apropiación de mano de obra, de apropiación de la tierra y de políticas de control a través del error, ¿no? La violencia actuó como un mecanismo ideológico de control, como una amenaza permanente que a final de cuentas posibilitaba el autocontrol de los cuerpos colonizados, ¿no? Y como menciona Menéndez,
implicaba la construcción y el uso de estereotipos que no solo pegan en el colonizador y en el colonizado, sino que refuerza las diferencias de los grupos sociales y que hoy en día también refuerza muchísimas prácticas que tienen que ver con el racismo estructural expresadas en situaciones de pobreza extrema, de marginación, de exclusión, de desigualdad de género, etcétera. Me parece supremamente importante esa referencia que hacen a la fundamentación de la categoría raza a partir de las llamadas ciencias duras y de las verdades verdades legítimas que esas ciencias duras aportaron en el desarrollo histórico. Al respecto, hay algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, o no me ha llamado mucho la atención, es indicador de eso que ustedes resaltaban, y es como, por ejemplo, en Alemania hasta 1930 o quizás un poco después, incluso las personas negras eran presentadas en zoológicos porque se los tenían por animales más o menos, animales más o menos no, animales de hecho estaban al mismo nivel de los leones y demás en los zoológicos. Quiero pasar a un segundo punto, y es la vacunación. Y es que recientemente se abrió un debate en torno a la vacunación y a las variantes del COVID-19 en África, particularmente la variante Omicron, que es la que está, dirigiendo la actual ola de contagios en todo el mundo. Y es que, de acuerdo a lo que a cómo reaccionaron los diferentes gobiernos del mundo, pareciese que los peligros para la humanidad fuesen mayores si la variante viniese de África, como es este caso. Entonces, mi pregunta para empezar nuevamente con Marta es: ¿cómo podríamos pensar este constante señalamiento de los países ricos hacia el África como fuente de nuevas variantes? Y una segunda pregunta que viene relacionada con ella es: ¿no es el resultado de una política internacional de vacunación que deja atrás a los países pobres? Es decir, ¿es una especie de subyugación a partir de la vacunación? ¿O cómo lo piensas tú? Bueno, yo creería que buena parte de este andamiaje simbólico y de representaciones que se han gestado para producir esa diferencia jerarquizada de la que me refería hace unos minutos, tiene que ver con esa capacidad de representar al continente africano con características teratológicas o monstruosas. De allí que todavía en los imaginarios actuales pues pervivan ese tipo de imaginarios. A mí me parece particularmente útil una categoría para analizar este fenómeno, y es la planteada por Achille Mbembe, y que es la de necropolítica. Precisamente el panorama que tenemos actualmente frente al tema de la vacunación, de la pandemia y lo que ha supuesto el advenimiento de la COVID-19, yo creo que pone sobre el tapete cómo las poblaciones afrodescendientes se han visto enfrentadas a ciertas dinámicas que han limitado considerablemente el goce efectivo de sus derechos. Pero lo que a mí me preocupa más es cómo se ve que han estado expuestas y condenadas a la muerte. Y esto es lo que Mbembe nos va a decir que fundamenta un discurso necropolítico en la cual básicamente se le otorga valor a unas vidas frente a otras, particularmente aquellas vidas de los que históricamente han sido excluidos en el marco de estos discursos hegemónicos y estos discursos jerarquizantes. Entonces se tiene o se establece que estas vidas no son rentables para el poder ni para implementar estas políticas generalmente también asociadas al capitalismo, incluso al nivel del capitalismo gore, como se está empezando ya a denominar desde hace algún tiempo. Entonces, estas políticas pues necesariamente, no es que necesariamente estén encaminadas a eliminar a estas vidas o estas personas que no sirven, entre comillas, sino también consiste en dejarlas morir. Es decir, que se guarda o se crea un silencio absoluto, una inercia ante la implementación de políticas
y que básicamente lo que hacen es desencadenar dicho suceso de manera colectiva y sistemática. Entonces, lo que estamos presenciando es cómo se ha dejado a su suerte o se están dejando morir muchas poblaciones porque generalmente se tiende a pensar que estas vidas no importan. Esto me parece que es supremamente útil, la categoría de necropolítica planteada por aquí Membe para poder analizar este fenómeno. Entonces, podemos evidenciar cómo la población afrodescendiente a nivel global ha sido uno de los grupos pues, que más muertos ha puesto en esta coyuntura y que se ha visto pues, de manera exacerbada, expuesta a los rigores de esta pandemia. Es de anotar que en este marco que he venido exponiendo, pues los países que tienen rentas más altas han estado acaparando en el mercado, comprando unas dosis mayores de vacunas para quizá pues vacunar varias veces a sus poblaciones. Esto ha hecho que no se haya podido distribuir de manera mucho más justa y mucho más equitativa las dosis de vacuna en países pues, de rentas baja y medias, por así decirlo. Eso sería lo que yo tendría para anotar frente a este importante tema. Muchas gracias, Marta. Lucía, Marta acaba de acotar una categoría que a mí me parece importantísima, y es la necropolítica, entre otras cosas, para explicarnos que en el momento de decidir quién vive y quién muere en el mundo de los iguales, hay unos más iguales que otros. Y esos son los que tienen el derecho a sobrevivir, o por decirlo así, en donde todos somos iguales también hay ciudadanos de segunda clase, y esos son los países africanos. ¿Tú cómo percibes la categoría de necropolítica que nos esbozó Marta, y qué tendrías para decirnos al respecto? Sí, muchas gracias, Juan. Sí, justamente estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Marta. Yo lo pienso así, en función de esto, esa es una mecánica, más bien que estos resultados de los que hablas, ¿no? Obedecen a una política internacional de vacunación que se rige bajo un sistema de clasificación social y mundial, ¿no? Y es lo que nos ha demostrado esta forma de elección sobre quién es vacunado y quién no, ¿no? Son un puente que siempre he pensado o que a lo largo de mis investigaciones, yo lo que hago es investigar a personas en prisión, ¿no? Hemos visto que las personas en prisión en este contexto de COVID-19 han tenido un tercer cautiverio, ¿no? Con esta realidad. Entonces siempre hemos pensado, las que estamos estudiando personas en prisión, que la criminalización es una forma de segregación humana. Y justamente lo que ha pasado ahora con el COVID y estas políticas de elección sobre la vacunación justamente nos demuestran eso, ¿no? Que existe a nivel mundial una clasificación social que se rige bajo, o más bien que tiene atrás procesos de las clases dominantes capitalistas, ¿no? Para la construcción de una sociedad moderna que justamente le sirve al capitalismo, ¿no? Un capitalismo que te deja morir si no obedeces al modelo de ciudadano moderno. ¿Cuál es ese modelo de ciudadano moderno? Hombre capitalista, ¿no? Varón capitalista blanco, ¿no? Y entonces te condenan a muerte si estás del otro lado. Y, por ejemplo, las cárceles o la población de las cárceles, como estas microespacios, ejemplos de la sociedad o de ejemplos del grado de civilización en el que nos encontramos, pues es una pequeña ventana para mirar, ¿no? Cómo están nuestras sociedades en grande, ¿no? De forma estructural. Entonces, pues sí, totalmente de acuerdo. Este modo en el que se está llevando ese proceso sigue órdenes de clasificación social para beneficio de las clases dominantes y capitalistas.
Muchas gracias por tu respuesta. Concuerdo totalmente con lo que dices. Quisiera quedarme contigo y pasar ahora a otro, digamos, otro aspecto del mismo tema, y tiene que ver con el valor que se le da a los diferentes descubrimientos científicos o avances de todo tipo. Eh, Creo que podemos llegar al acuerdo de que dependiendo del país en el que algo se descubra o en lo que se avance en algún sentido, tiene mayor influencia y mejor reputación. Este es el caso para las investigaciones hechas en Europa y en Estados Unidos particularmente. Eh, por otro lado, si esto ocurre al otro lado de la moneda, lo que podemos ver es que se tiende a invisibilizar los aportes de la población negra y de los países que no hacen parte del centro hegemónico y particularmente el norte global. Eh, ¿Cómo podríamos pensar esa invisibilización que en muchos casos quedan incluso inscritos en los libros de historia? ¿Cómo lo ves tú, Lucía? Bueno, esta idea de racismo surge por la existencia de concepciones científicas, ¿no? Antropológicas, biológicas, psicológicas, que justamente legitiman la aplicación de criterios de identificación, diferenciación, de explotación racista. Entonces, eh, por ejemplo, como ciencia específica, la antropología social a mediados del siglo XIX, y eso es un ejemplo de cómo pasa esta invisibilización, borra totalmente una parte del espacio histórico y social mundial que justamente corresponde a los grupos étnicos y socioculturales no europeos, ¿no? Al considerar a estos grupos primitivos, salvajes, bárbaros y que más adelante, a mediados de los años del siglo XX, pasarían a ser denominados subdesarrollados y de tercer mundo. Algo pasa también muy curioso desde la sociología. Yo como socióloga, como profesora de sociología, también se sigue reproduciendo esta cuestión muy, muy fuerte, sobre todo como parte de la División Internacional del Trabajo Intelectual, ¿no? Donde se ocupa más que nada a exaltar todo este conocimiento que se ha llevado o que ha surgido desde Occidente, ¿no? Entonces hay una visión etnocéntrica desde los científicos europeos, pero también, lamentablemente, desde Latinoamérica, desde el siglo XIX, lo cual se sigue reproduciendo, por ejemplo, en los planes de estudio, ¿no? Como te digo, el caso de la licenciatura en sociología, están muy, muy vigentes y que hay pocas universidades que lo han cuestionado. Por ejemplo, en la UNAM ya es cuestionado y ya fue introducido muchas teorías de coloniales en los planes de estudio, pero aún seguimos todas estas teorías clásicas, ¿no? Que vienen de Francia, Durkheim y todos estos grandes pensadores, ¿no? Varones, esta historia escrita en masculino, pues tiene una brecha muy racial también, ¿no? Y pues ahí se va dibujando, se va viendo, ¿no? De qué manera va operando. Sí, de hecho, quiero pasar con Marta y conocer su opinión al respecto. Ahora lo que hacías referencia a los planes de estudio, por lo menos en la sociología, y que es tu experiencia, tengo que anotar que en mi campo de estudio la situación no se ve de una forma diferente. Una vez veía un video, una conferencia de una profesora británica en la que ella decía la historia, la verdad sobre los oprimidos empieza en el momento en el que la historia se cuenta y se los nombra siempre en segundo lugar. El descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, empieza diciendo los españoles llegaron y eso significa que ellos ponen la verdad de lo que se dice. ¿Cómo,
¿Cómo ves tú esa situación, Marta, y desde tu conocimiento académico de la historia? Vale, yo creo que en el marco de la colonialidad es necesario hablar de una especie de geopolítica en la cual Europa se autoerigió como un centro productor de cultura. Mientras que Asia, África y América posteriormente pues fueron tenidos o fueron vistos como lugares de recepción. Entonces, bajo este entendido, ese horizonte particular europeo se logró universalizar. ¿Y cómo se hizo esto? Negándole la simultaneidad en el tiempo y en el espacio a múltiples formas de ser y habitar el mundo, que a partir de entonces fueron catalogadas como arcaicas, como bárbaras, como inferiores. Creo que Lucía pues ya apuntaba un poco a esto. Y estos conocimientos o saberes que estas subjetividades produzcan, pues iban a tener el carácter de precientíficos o de superstición o de superchería, por así decirlo. En este orden de ideas, por ejemplo, Boaventura de Sousa nos va a decir que esa supresión o esa eliminación de estos conocimientos propios de los pueblos colonizados por esta lógica imperialista va a dar lugar a una suerte de epistemicidio masivo. Entonces, esta situación desempoderó totalmente a las sociedades subalternizadas, ya que se legitimó básicamente una única noción de realidad, que de plano les negó las posibilidades cognitivas alternativas, ya que las ubicó en el campo de la magia, de la superstición, de los prejuicios irracionales. Pero esto no tenemos que ir tan lejos como para observar este tipo de fenómenos. Precisamente yo tengo un artículo al respecto que titulo Violencia epistémica y racismo estructural. ¿Puede hacer ciencia el subalterno? De pronto inspirándome en este ensayo tan lúcido de Spivak. Y ahí básicamente parto de una noticia pues bastante interesante, bastante sonada hace un par de años, cuando la bióloga chocuana Mabel Torres se posicionó como la primera ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y ustedes recordarán cómo pues, la comunidad científica internacional se rasgó las vestiduras internacional y nacional cuando la bióloga afirmaba que había estado experimentando con el hongo Ganoderma en algunos pacientes con algunos tipos de cáncer y que había pues, obtenido algunos resultados alentadores. Entonces, ¿cómo bajo el entendido de que es imposible que una mujer racializada pueda producir ciencia, porque eso no estaba dentro del método científico, y le resultaba imposible que alguien del Pacífico, del litoral, pudiese estar produciendo conocimiento? Porque esos saberes de las comunidades negras son todavía tenidos como supersticiones, como magia, como algo irracional. Entonces yo creo que es un horizonte donde hay mucha tela de donde cortar, pero un ejemplo pues de los miles que hay de las secuelas de ese epistemicidio que la lógica occidental pues supuso sobre estos múltiples saberes. Precisamente quería hacer referencia de una forma breve a ese concepto del epistemicidio masivo y quería preguntarte sobre tu perspectiva en Colombia en el ámbito académico, no tanto en el ámbito político, aunque político y académico en este caso iban de la mano en el ejemplo que nos presentas, pero en el caso académico de las ciencias sociales y humanas, que es en lo que estás realizando tus estudios de doctorado, ¿qué tan fuerte es esa colonización epistémica? Vale, súper interesante. Yo creo que es necesario estudiar esos silencios y esos olvidos, que no son olvidos tan inocentes, sino que tanto hay en esos olvidos históricos y en esos olvidos epistémicos. Entonces, yo, pues el método que he venido utilizando es siempre historizar la raza y acudir al método genealógico, entendiendo la diáspora africana como un proceso de larga duración. En este sentido, pues yo creo que hay que estudiar mucho la desesclavización y la inserción de estas poblaciones afrodescendientes en la ciudadanía,
que se llevó básicamente a cabo en el siglo XIX. Para mí el siglo XIX, como historiadora, como académica, es clave porque se da ese sinuoso y tortuoso ingreso de estas poblaciones afrodescendientes a la ciudadanía y yo creo que si lo estudiamos muy de cerca vamos a darnos cuenta de cómo esos dispositivos a los que acudieron las élites criollas para imaginar y narrar la nación, a la postre se cimentaron en unas profundas estructuras jerárquicas que privilegiaron a los sectores blanco-mestizos, mientras oprimían o excluían o borraban de plano a unos segmentos poblacionales que fueron marcados como indígenas y afrodescendientes. Y en esto, pues la educación, el sistema educativo, pues ha sido un dispositivo que ha jugado un papel supremamente importante. Entonces, yo creo que los procesos fundacionales de la nación hay que prestarles mucha atención porque forman parte pues de ese complejo entramado, ¿no?, de dinámicas de marcación que para las poblaciones afrodescendientes pues ha implicado la construcción de imaginarios, de representaciones pues, que los han erigido como los otros, como esa alteridad radical excluida de ese proyecto nacional andinocéntrico que todavía está más vigente que nunca. El día de hoy nos quedan 2 preguntas, una para cada una de nuestras invitadas. Y ya que tocaste el tema del Estado y de los mitos fundacionales de los estados nacionales, quisiera continuar contigo, Marta, para después la última pregunta hacérsela a Lucía. Y es que si lo pensamos en el aspecto, digámoslo, local, quisiera preguntarte cuál es el rol del Estado en la producción y sobre todo en la reproducción del racismo o de los racismos a partir de su fundación y de su fortalecimiento como ente estatal? Bueno, yo creo que esos dispositivos de creación y administración de la diferencia, pues asumieron que muchas poblaciones afrodescendientes, sobre todo pues me refiero a las del litoral pacífico porque pues son de las que, con las que más estoy familiarizada, tanto en terreno como académicamente, pues se crearon una serie de imaginarios y representaciones sobre esta zona que prácticamente perduraron hasta las 2 últimas décadas del siglo XX, hasta el 90 más o menos, por así decirlo, ¿no? Que catalogaron a esta zona como una zona de frontera, una zona malsana, llena de miasmas, de malaria, una selva tupida, impenetrable. Y este momento es a partir del cual comienza a cambiarse esa serie de imaginarios, esa serie de representaciones, van a dar un giro pues, significativo, copernicano incluso, porque ya se comienza a ver esta zona como un importante reservorio de biodiversidad. Pero coetáneamente también empieza como a instaurarse las lógicas bélicas o las lógicas de la guerra en este tipo de territorios. Entonces yo lo que propongo es, para estudiar el racismo estructural de estas poblaciones, etnografiar el Estado. Yo creo que tenemos que hacer una etnografía juiciosa de cómo tanto el Estado como también los procesos de movilización étnica, qué papel han ido jugando en determinados momentos. Yo creo que eso es clave, porque no es unívoco, no es lineal y nos va a dar unas pistas supremamente interesantes de lo que ha ido pasando. Yo creo que estos hechos, sin duda alguna, han determinado esos diferentes procesos históricos y los momentos pues, de cómo se ha ido consolidando el país. Y las actuales dinámicas, pues hoy marcadas por el despojo, por la expoliación, pues, por el recrudecimiento de las lógicas del conflicto en los territorios. Entonces siempre mi llamado es efectuar una etnografía tanto de los procesos de base como de cómo el Estado ha ido desempeñando su papel, sin caer en el lugar común de que a veces es muy fácil decir de que hay un abandono del Estado, en que el Estado está ausente, porque si hacemos un análisis más, un acercamiento más juicioso, nos vamos a dar cuenta que esto no es tan cierto. El Estado está presente en estos territorios, incluso, por ejemplo, para agenciar proyectos de desarrollo muy nocivos para las comunidades, para dar vía verde, por ejemplo, a proyectos de desarrollo de extractivismo. Eso se hace con la venia y la quiesencia del Estado.
también ha estado presente cuando ha habido una connivencia de las fuerzas militares con algunos grupos al margen de la ley y para efectuar dinámicas de despojo y desterritorialización, como ocurrió en el Pacífico Norte en algún momento de nuestra historia reciente. Entonces tenemos que mirar con beneficio de inventario esa afirmación, ese lugar común de que hay ausencia del Estado y que el Estado nunca está en estos territorios, porque a veces sí está, pero bajo otro tipo de connotaciones. Ese sería pues mi consejo para abordar estas temáticas. Si te entiendo bien y quisiera que me respondieras esto brevemente, a lo que haces el llamado es a no entender la presencia del Estado de una forma netamente positiva, sino que la existencia de fenómenos de subyugación y racismo en los territorios obedece a la presencia del Estado, pero en su variante negativa, ¿o te entiendo mal? Yo creo que hay que estudiar este tipo de dinámicas en su complejidad, porque no no ha jugado de una manera unívoca y lineal. Entonces, hay que hacer una etnografía pues bastante densa y bastante detallada, por así decirlo. Me explico. Con el dispositivo normativo desplegado a partir de la Ley 70 y todo lo que ello implicó, un proceso de etnización pues, de la comunidad negra, en palabras de Eduardo Restrepo, y todo lo que eso desplegó, esos procesos de movilización que se gestaron a partir de allí, y la titulación de tierras, pues de propiedades colectivas que se dio en su momento. Entonces, eso en últimas fue también agenciado por el Estado, también las comunidades religiosas también han jugado un papel bien importante allí, pues sin duda alguna las comunidades de base, pero también hay momentos en los que el Estado se ha opuesto de manera muy fehaciente a este tipo de movilizaciones o a este tipo de dinámicas territoriales, tanto de hecho como de derecho, por así decirlo. Entonces no podríamos de manera unívoca pues asumir una postura o hacer un estudio pues de manera tan simple. Yo creo, y la propuesta es abarcar en su complejidad a todos los actores involucrados en estas dinámicas étnico-territoriales. Perfecto, muchas gracias. Lucía, paso contigo y mi última pregunta, la última pregunta del día sería para conocer tu perspectiva desde el caso mexicano. La pregunta es la siguiente: ¿cuál ha sido el rol del Estado mexicano en estos procesos de racialización y discriminación? ¿Y cuáles han sido los mecanismos de resistencia que ha desarrollado la población mexicana al respecto? Es una cuestión compleja, estoy de acuerdo con Marta, tiene muchas dimensiones, no se puede ver desde una sola cara o desde un solo punto. Mi área de especialidad es la justicia penal, entonces desde la sociología jurídica y desde el género. Entonces yo puedo hablar desde ahí y pienso que el racismo estructural que reproducen las instituciones del Estado, sobre todo la de justicia, pues que impacta a muchísimos sectores de la población y sobre todo en México se ha visto impactado por una violencia estructural que muchas veces se utiliza como mecanismo de control. La antropóloga Aida Hernández afirma que en México existe el mito de la nación mestiza promovido por los gobiernos posrevolucionarios, ¿no? Se sigue este mito, ¿no? Es utilizado para negar la existencia de jerarquías raciales y también prácticas discriminatorias contra los pueblos indígenas. Y pienso que desde ahí se empieza a complejizar todo este asunto, ¿no? Es decir, existe un racismo institucionalizado en el caso de México, pero es invisibilizado, naturalizado por la sociedad mexicana. Por ejemplo, los medios de comunicación masiva, sobre todo por internet, ¿no? Siguen promoviendo patrones de belleza blancos, eurocéntricos, muy diferentes a las características de las personas en la sociedad mexicana. De igual forma, la burguesía mexicana y los sectores de mayor poder económico y político siguen siendo mayoritariamente blancos, ¿no? Entonces nos preguntamos quiénes ocupan las jerarquías más altas
en los puestos de trabajo, ¿no? Gente blanca, ¿no? ¿De qué color es la piel de las personas que justamente habitan la prisión o las prisiones de nuestro país? Personas indígenas, ¿no? Personas en la jerarquía del crimen organizado, por ejemplo, las que ocupan menos posición, que son mujeres, pobres, racializadas. Y en relación a qué hacemos o qué mecanismos de resistencia hemos llevado a cabo en México en contra del racismo, creo que el primer mecanismo que hemos pensado como en colectivo, y digo que en colectivo porque lo trabajo desde la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, pues es reconociendo primero la existencia de esas jerarquías raciales. Es muy complejo en términos cuantitativos hablar sobre el tema del racismo, ¿sí? Porque es también muy complicada esta clasificación racial, o sea, no hay, ¿no? Toca muchas sensibilidades. Por ahí dice Rita Segato que en el caso de las cárceles es muy difícil hablar de racismo porque toca esta sensibilidad en los operadores del derecho, de las fuerzas de ley, porque justamente sugiere un racismo estatal. Entonces, la práctica de resistencia más legítima, regresando a esta idea, la práctica más legítima que pienso yo, pues es cuestionarnos todo el tiempo sobre eso, uno desde la academia, otro desde la vida cotidiana, y tomar acción directa frente a estas prácticas que muchas veces invisibilizamos y reproducen racismo. Actualmente nosotras llevamos un taller de escritura, desde la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, un taller de intervención feminista en espacios donde se viven violencias. Entonces, lo que hacemos es llevar esta herramienta de la escritura, ¿sí?, a estos espacios, justamente para ir visibilizando estas opresiones. Y una de esas opresiones que no solo están impactando a las mujeres en prisión, también a las personas que están afuera, ¿no? Y de forma estructural, ¿no? Dialogamos sobre estos conceptos, construimos un diálogo colectivo y en comunidad justo con el fin de enfrentar desigualdades de género, violencias de género, que han vivido sobre todo las mujeres en prisión, y pues es nuestra forma de resistir ante estos escenarios, ¿no? Reconocerlos y visibilizarlos, ¿no? Dialogarlos y trabajar sobre ellos. Y pues la escritura en colectivo es lo que nos ha abierto las puertas, o es lo que nos ha resultado una herramienta sumamente positiva en esta cuestión. Muchas gracias por tu respuesta y por compartirnos tu experiencia. Muchas gracias a Marta también por participar el día de hoy, y a todos los que nos escuchan por acompañarnos. Les habló Juan Camilo Castillo. Este es El Mundo en Claroscuro y los esperamos el próximo viernes con un nuevo episodio. No olviden suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube y seguirnos en nuestra cuenta de Twitter @mclaroscuro. Hasta la próxima.